Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a continuar con estas meditaciones. Ya estamos prácticamente usando el poco espacio y los pocos elementos que nos quedan acá, porque ya estamos de partida de este lugar. Gracias, te doy, Eterno, por este momento, por permitirme haber habitado en este lugar, haberme dado este lugar de reposo, de refugio, donde pude alabarte y glorificar tu nombre todos los días, sin falta. Gracias, Yahweh, por tu ágape, por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque me has hecho grande, me has llenado de tu Ruach HaKodesh y me has bendecido en gran manera. Te agradezco, porque engrandeces mi alma, Yahweh. Me formas, me forjas, así como forjas a todos tus hijos, a todos tus predestinados, aquellos que están predestinados en esta siembra de la vida en las almas, esta gloria divina. Gracias, Yahweh, por esta obra tan bella y tan hermosa, tan espléndida, tan maravillosa, sin igual. A medida que llegan tus leyes, tu ley a mi alma, me gozo cada día más de la vida. Enriqueces mi vida con tu ley. Gracias, Yahweh. Bien, vamos a meditar. Sea tu palabra, Yahweh, en mis labios. Sea tu palabra, Padre bueno. Vamos a leer en 1 Corintios, te he hablado en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios. Vamos ahora a entrar en el tema más importante de lo que somos como espirituales. Vamos a tratar el tema del ágape. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Vamos a leer todos los capítulos 12, 13 y 14. Pero vamos a utilizar, me voy a citar, a aprovechar que tengo esta acá. Vamos a leer esta. Esta es la Biblia del Cántaro. Es un libro único. La Biblia del Cántaro. Es una traducción de Cipriano Valera. Estas son 3000 unidades y este es el ejemplar 1987. Bien, aquí en 1 Corintios, de la Biblia del Cántaro, en esta Biblia, cuando estamos leyendo en 1 Corintios, nos llevamos una gran sorpresa, porque aquí traduce, vamos a leer capítulo 13 de 1 Corintios, para 1 Corintios capítulo 13, dice, si está escrito en la Reina Valera 1960,
si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y está usando el término amor, pues ese término no es el adecuado, no es el término correcto. Todo lo contrario, es la contraparte del término original, que es el ágape. No obstante, sí es extraño que en esta versión del Cántaro, que es mucho más antigua, es de 1559, es la primera traducción al castellano. La primera traducción realmente fue la Biblia del Oso, y posteriormente, poco tiempo después, a los pocos años, se hizo la traducción del Cántaro. De tal manera que la del Oso es un poco más antigua, pero aquí conserva, en la del Cántaro conserva esa escritura donde dice: seguid en capítulo 13, versículo 1, seguid la caridad. A ver si lo vamos a leer acá. Seguid la caridad. No, perdón, aquí capítulo, esto es, que ya me pasé al otro lado. Dice: andad en caridad. A ver, ¿qué pasó? Se pasó. Aquí está. Capítulo. Sí, correcto. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo caridad, usa el término caridad, es decir, caritas, dar de lo poco que se tiene. Aquí el traductor se acerca aún más al término original, pero el término original es ágape, no es caritas. El ágape es un dar muy parecido al de caridad. La diferencia es que en caritas significa dar aún de lo poco que se tiene, es decir, un pobre da aún de lo poco que tenga. Y está el caso de la señora pobre que dio aún todo lo que tenía. Eso es caridad. En este caso particular del capítulo 13, está hablando es del ágape, no está hablando ni aún así de caridad. Yo en algunos momentos he leído como caridad como término más cercano, e incluso en algunos momentos uso piedad como término más cercano en algunos segmentos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, a mí me parece que es el término más adecuado ahí en este segmento. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero el término original es ágape, que es un compartir del alimento espiritual de una manera muy pura, fraternal. Es muy hermoso el ágape. Es ese compartir la palabra, la palabra que es nuestro alimento, nuestro maná, ese maná que desciende del cielo. En este caso, eso es ese ágape. Y en el griego antiguo aparece como ágape, no aparece ni aún así como caridad. Entonces estaríamos hablando que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, ese compartir, ese dar de manera fraternal con mis hermanos, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo no doy con ese afecto fraternal, no tiene sentido. Lo más preciado del dar es cuando uno lo da de sincero corazón, sin esperar nada a cambio, sino porque estamos en un estado espiritual, y lo voy a explicar aún mejor. Nuestra alma es un espíritu que procede del Padre, y por ser espíritu y además por sobre todo por proceder del Padre Celestial, las almas son una fuente de energía inagotable, de manera que siempre están dispuestas a dar. Digamos que la misión de las almas es dar de manera incondicional, porque es su forma de existencia. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un alma es que le den la oportunidad de poder dar. Cosa contraria sucede con la naturaleza, con la materia. La materia, todas sus unidades son unidades de consumo, no dan, todo lo contrario, quitan. Ellas andan en pro del deseo, de tal manera que el deseo, que es de donde se desprende el término amor, de hecho Eros es el dios del amor, ese término amor es precisamente el resultado de todos los estados pasionales del hombre, es decir, de su naturaleza, de la naturaleza humana. Pero el hombre tiene espiritualidad, además de naturaleza, tiene espiritualidad. Y también en varios momentos de meditación, en algunas meditaciones he tenido la oportunidad de referirme a separar muy bien lo que es naturaleza de espiritualidad. Son totalmente diferentes. Y decir naturaleza divina, eso es un anacronismo, es una contradicción total y absoluta. Como decir que Dios es Yahweh, Zeus no es Yahweh, otra contradicción. Entonces los términos, tenemos que irnos a la raíz de los términos, a su epísteme, para entender lo que estamos hablando, porque no podemos seguir leyendo las escrituras como indoctos y como creyéndolo todo. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Entonces digamos que en estas traducciones se han hecho esfuerzos ingentes por llegar a lo más fidedigno posible en las traducciones, pero no olvidemos que hay una influencia grande de la teología y cambia todo. Y otro ejemplo de esto de las palabras que me llevó sorpresa fue una traducción bíblica que se acerca mucho al original, y comenzando en el Génesis habla: en el comienzo Elohim creó los cielos y la tierra, todo iba bien, hasta que, y el Espíritu de Dios, en el versículo 2 o 3, que dice así, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No, ahí no dice Dios, ahí dice Elohim, y está haciendo una consonancia como si fuese un Elohim supremo, un Elohim superior, poderoso. Entonces, y el Espíritu de Elohim supremo se movía sobre las aguas, no el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué colocan Dios? Porque están afectados por la teología. El término amor es otro término de la teología, y es reciente ese término. De hecho, hace poco a alguien se le ocurrió armar este enredo, porque ese es más bien reciente, no debe tener más de 2 siglos. De hecho, he tratado de llegar al origen, y todavía no he logrado llegar al origen de ese
de esa mezcolanza que hicieron, al referirse como el término amor, como un término genérico que refiere al ágape, al estorge y al filios. Y una cosa es el filios, que es el que se refiere a ese dar en la amistad. Otra cosa es el estorge, que es ese dar en la unidad matrimonial, en las bodas, en los que comparten una vida en un hogar. Y otra cosa y otro asunto es el ágape, que es el dar de manera fraternal con todos sus hermanos, compartir el pan espiritual, la palabra. Entonces, esos tres términos fueron encerrados en un corchete inmenso con el término amor, que es todo lo contrario, porque el amor es deseo, y como lo vemos, como consta en la mitología griega, Eros es el dios del amor. Entonces, la epísteme del término amor es contrario a lo que es el ágape, el estorge y el filios, que son estos tres términos, son todo lo contrario, es dar de manera incondicional de cualquiera de estas formas. De manera que cuando nosotros leemos, algunas personas que no entienden el valor de la palabra, pues no les importa. Pero a los que son doctos y a los que entienden el valor de las palabras, comprenden que están cometiendo un grave error y están generando una contradicción en sus mentes, que por lo general tanto es el desorden mental que se genera que finalmente crea locura, crea decisiones equivocadas. Entonces el término real aquí en 1 Corintios 13 es: si yo hablase lenguas angélicas y humanas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, si yo no doy de ese alimento espiritual, queriendo que esa persona realmente sea beneficiada, reciba ese alimento con gozo, si no tengo ese sentir espiritual, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Más o menos se está diciendo aquí, es vana gloria. Todo aquel que se levanta diciendo que tiene del Eterno y se jacta de ello, pero no le interesa el servicio sino el jactarse, eso es vanagloria. Versículo 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la credulidad, de tal manera que trasladase, ahí hay un término que es el término fe, ahí no se está hablando de fidelidad, se está hablando de creer a Yahweh cuando habla, cuando sale la palabra salida de su boca, creerle a él. Entonces, y si tuviese toda la credulidad, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ágape, nada soy. Bien, y así vemos el término ágape, pero yo en estos días por el Espíritu estuve leyendo la Escritura y noté que realmente tampoco el término en todo momento está refiriendo a ágape. Hay momentos en que refiere caridad,
Hay otros momentos que refiere a piedad. Hay otros momentos en que se refiere a bondad. Hay otros momentos en que se refiere a generosidad. Hay otros momentos en que se refiere a misericordia. Si yo tengo la capacidad y no tengo el ágape, estoy sirviendo a Yahweh en vano, en vanagloria. Pero aquel que tiene el ágape se va a sentir pleno, se va a sentir realizado, va a entender la razón de su existencia, de la presencia de su alma. Porque el alma es eso, una fuente de energía inagotable que da, y entonces se va a sentir en el espíritu, que está en el espíritu, y que no está en su naturaleza como buscando justificarse dentro de los naturales para alcanzar escaños, peldaños que lo lleven a sus vanas glorias, gloria de hombres. Mas el que anda en el espíritu incluso aún no busca la gloria de Yahweh, simplemente está en su base esencial, que es darse, porque Él es parte de Yahweh. Él es esencia, espíritu. Y Yahweh, que ve que la persona ha dado de manera incondicional sin esperar nada a cambio, se goza de ver ello, que la persona está en el espíritu y la honra, y recibe la honra de Yahweh. Y bendito eres tú, Yahweh, al honrarnos. Para nosotros es una gran satisfacción saber que hemos caído en gracia tuya. Pero aún estas cosas que experimentamos, las experimentamos no por nuestra propia fuerza, sino porque Yahweh lo ha dado, nos ha formado. De manera que el dar en ocasiones acepta el sufrimiento. El dar cuando el alma está despierta en ese dar, está la benignidad presente. No envidia nada porque lo tiene todo. El alma, cuando está encendida en el Ruach HaKodesh, está plena, lo tiene todo. Por lo tanto, no envidia, porque está plena, no tiene nada que envidiar. Tiene la mayor riqueza, que es el Espíritu del Padre Celestial en ella, en el alma. Y no hay mayor riqueza que ella, que tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre Celestial, dentro de nosotros. De tal manera que el dar en el ágape, en el estorgue o en el filios, no se jacta de nada, no se envanece. De hecho, cuando alguien se jacta de tener algo, es porque realmente duda que lo tiene. Porque cuando lo tiene simplemente calla y se goza de lo que ha recibido. Con humildad, con sencillez. Cuando se envanece es porque está en su naturaleza y está buscando gloria de hombres, de seres humanos. Y pues tal gloria es vana.
Quien anda en el dar no hace nada indebido, todo lo contrario, es una fuente presta a beneficiar a quien se acerque a ellos. Y quien anda en el dar se goza en la verdad, porque precisamente el dar, para que se haga efectivo, tiene que estar ceñido a la verdad. Así que por eso en el dar todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El dar nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesan las lenguas y la ciencia se acaba. Pero, ¿qué queda en nosotros? El Ruach HaKodesh de Yahweh en nosotros. La plenitud de nuestras almas por el Ruach HaKodesh, nuestras almas vivas, plenas, resucitadas, están prestas, llenas del don de Yahweh para dar y dar de manera indefinida, incondicional. Así que el dar nunca deja de ser. Las profecías, claro que se acabarán. Llegará un momento en que ya no habrá más revelación de Yahweh, porque se habrá cumplido la obra de Yahweh. ¿Y qué nos queda? El dar, lo que nosotros somos en esencia. Y más aún llenos de la plenitud de Yahweh en nuestras almas estarán aún más prestas a dar, a servir de manera incondicional, para honra y gloria de Yahweh, del bendito Padre Celestial. Bendito Yeshua Mashiach, que nos diste la oportunidad de recibir el Ruach HaKodesh del Padre, que nos mostraste el camino para llegar a Abba, al Padre Celestial. Gracias, Yeshua. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, significa que nosotros seremos seres plenos en todo momento, siempre prestos a dar, a servir, como fuentes de energía inagotables. En el versículo 14, en el capítulo 14, leíamos hace poco precisamente de eso, seguid el dar y procurar los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Pero acabamos de ver que todas esas cosas de la profecía, del conocimiento de Yahweh, cesará, porque vendrá definitivamente lo perfecto, donde lo único que nos queda en ese universo donde habitaremos, que es el reino, universo no, en ese reino celestial, donde habitaremos con Yahweh, seremos fuentes dadoras, siempre prestas a servir de manera incondicional, indefinida. Esa es la gran enseñanza de 1 Corintios 13, y que muestra lo que es el fruto de un ser espiritual. El fruto de un espiritual realmente, y de donde se desprenden una serie de condiciones, está en el dar. Ese es el fruto, el dar, el ágape, el estorgue, el filios, es decir, la caridad, la bondad, la piedad, la misericordia.
la humildad, la generosidad. Bienaventurados nos haces, Yahweh, porque tú nos formas para andar conforme al Espíritu en el dar. Gracias, porque es un goce dar sin esperar nada a cambio. Es lo más gratificante que hay. Cada día nos llenas de tu poder, Yahweh, para dar de manera incondicional. Bendito eres, Yahweh. Gracias, Yahweh, por este momento, por esta meditación. Bienaventurados nos haces. Bienaventurados. Ahora, si pueden comprender lo que hablábamos ayer de la primera y de la segunda vigilia y la tercera vigilia. ¿Por qué la generación de los padres de Yeshua Mashiach, un segmento de esa tribu de Judá, esperaban con gozo la venida de Yeshua y esperaba que en alguno de sus hogares naciese el Mashiach, naciese Yeshua? ¿Cómo aguardaron luego sus discípulos la segunda venida? Igualmente en el ágape, en el dar, se daban unos a otros esperando la promesa del Padre Celestial para recibir el Ruach HaKodesh, que llegaría por la gratuidad dada por el Padre mediante el sacrificio hecho por Yeshua Mashiach, quien dio su vida por sus hermanos, por nosotros. Bendito eres, Yahweh, que das todo, das a tu Hijo unigénito para este propósito y nos muestras hasta dónde llega tu forma incondicional de dar sin esperar nada a cambio. Bendito eres, Yahweh. ¿Quién puede superar tal afecto? No hay quien te supere en el dar, Yahweh, como no hay quien te supere en nada de lo que eres. Lo eres todo, Yahweh. Bien, por eso bienaventurados aquellos siervos a los cuales su soberano cuando venga halle velando, es decir, en el espíritu, siempre prestos a dar. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Acabamos de leer Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Yo creo que terminamos la meditación para no hacer meditaciones tan largas, pero habría mucho que hablar acerca del dar. Continuaremos con esta meditación, con el tema del dar. Acto particular, fruto.
de los espirituales.